Buenas tardes todos. El Colegio de Ingenieros Civiles y ISASoft le dan la bienvenida al webinar Modelado 2D en SAP 2000 con el instructor, el ingeniero José Luis Barzuna. La conferencia tendrá una duración de 1 hora y durante la conferencia ustedes pueden ir colocando las preguntas en el botón que tienen en la parte superior de su computadora donde dice preguntas y respuestas. Y al final el expositor estaría respondiéndolas. Vamos a presentar al ingeniero José Luis Barzuna Peinador, es el director de proyectos de arquitectura e ingeniería Sociedad Anónima y el director de ventas y soporte técnico de ISASoft, compañía que representa en Costa Rica a Computer Science Structures y es fabricante de los programas de estructuras SAP 2000, entre otros, y Brixis a nivel regional. Asimismo, trabaja como asesor permanente en ingeniería civil estructural para diversas empresas en el país. Es graduado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con estudios avanzados de programas de diseño estructural como SAP 2000, ITAPS, SAFE and CSI Bridge. Ha impartido cursos presenciales y virtuales para el uso y manejo de programas de estructuras tanto a nivel universitario como a profesionales en ingeniería y a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Sin más, le damos la palabra al ingeniero José Luis Barzuna. Hola, Carlos. Hola. Sí, se escucha. Perdón, se me cortó el micrófono. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí, correcto. Ok. Entonces, como dijo Carol, yo soy José Luis Barzuna y a través del equipo de ISASoft representamos a la casa Computers and Structures, o CSI, y otras casas enfocadas al mercado de arquitectura e ingeniería, como lo es la casa Brixis. Hoy vamos a enfocarnos en 4 temas muy específicos relacionados al modelado 2D en SAP 2000 y las cargas sísmicas autocalculadas del SAP. Como el tiempo es corto, voy a tratar de resumir el tema en el rato que tenemos hoy, pero les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que no resulte resuelta en esta sesión. Siéntanse en total libertad de escribirme si tuvieran alguna duda. Carol me va a ayudar a colocar el correo en el chat por aquello de que después lo quieran encontrar. Entonces, vamos a tratar en primer lugar lo que es configuración básica de un modelo para analizarlo correctamente en 2D. Luego vamos a ver un poquitito de modelado 2D utilizando elementos frame o marco bajo el entendido que son los elementos más utilizados en el SAP 2000 y en el uso cotidiano de los ingenieros. Después vamos a ver cargas sísmicas autocalculadas estáticamente y la aplicación de espectros de respuesta autocalculados en el SAP. Y finalmente vamos a extraer algunos datos de las tablas para poder analizarlos y que nos sean de utilidad para nuestro diseño. Ok. Entonces, déjenme pasarme al SAP. Como pueden ver, ya tengo abierto el SAP. Voy a iniciar un modelo nuevo que para lo que yo quiero en este caso específico voy a configurar mis unidades en kilogramo fuerza, que serían aquí. Y esas son las unidades que en mi caso me gustan. Ustedes pueden configurar en las que ustedes gusten. Y en este caso voy a escoger una grilla en blanco para iniciar. Ok. Entonces, como dije, voy a tener un marco plano de 3 metros de alto y 5 metros de claro.
Vamos a configurar la grilla. Voy a tener 2 vanos en X, un vano en Y, 2 vanos en Z, un espaciamiento de 5 metros en X y una altura de 3 metros en Z. Voy a deshacerme de mi vista tridimensional, porque en este caso no la quiero todavía, o no es de mi interés. Y vamos a ver una vista XZ. Entonces, lo primero que voy a hacer es ambientar el entorno como si fuera un entorno 2D. Esta es la parte más importante cuando vamos a trabajar en 2D, ya que si no lo hacemos, podría estar teniendo efectos, podríamos estar teniendo efectos en la estructura fuera del plano que podrían ser difíciles de detectar en un modelo al pensar que es un modelo plano sin haber definido las restricciones necesarias. Entonces, para esto vamos a configurar las opciones de análisis. Ven, aquí tenemos varios tipos de estructuras predeterminadas y si no, yo puedo chequear los distintos grados de libertad que el programa va a analizar. En mi caso, ven que yo tengo un plano XZ, entonces voy a utilizar un marco plano tipo XZ. Ven que se me quitaron ciertas restricciones, ciertos grados de libertad que el programa no va a utilizar. Y eso me deja configurado el programa para generar un marco 2D. Ok. Luego podríamos configurar mi grilla. En este caso, vean que la grilla me quedó corrida. Eso le metí un error a propósito. Vamos a configurar la grilla. Vamos a editar la grilla. Clic derecho, editar grilla. En este caso, quiero modificar mi grilla. Quiero que esto inicie en 0. Termine en 5. Y además quiero agregarle un eje en Y. Ese después después van a ver para qué es. Normalmente no lo agregaríamos, porque esto me va a hacer que el modelo sea tridimensional. Ahora les explico cómo funciona eso. ¿Okay? Si ya yo tuviera una estructura y el arquitecto me hace un cambio o tengo que cambiar la estructuración por alguna razón, yo puedo utilizar este comando de aquí, glue to grid lines. Eso me va a trasladar la estructura que yo tengo, me la va a trasladar según yo mueva la grilla. Entonces, ya tengo mi grilla configurada. Ahora puedo pensar en configurar los materiales. En este caso, solamente voy a utilizar un concreto 280, que es el que voy a usar para mis secciones. Voy a modificar este material. Concreto 280. 2.400 kilos. Aquí debería de definirle mi módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad lo puedo meter a mano o puedo darle Shift, doble clic. Y eso me saca la calculadora. Yo aquí puedo introducir una fórmula. Bien. Puedo cambiarme de unidades. En este caso, debe haberme cambiado de unidades. Okay. Ahí está mi módulo de elasticidad. Y ya tengo mi concreto configurado. Ahora voy a crear mis secciones. Las secciones que vamos a usar en este caso son secciones de concreto. Entonces voy a agregar una sección tipo concreto, rectangular.
Este le vamos a poner columna de, vamos a hacerle de 50 por 50. En concreto 280. Ok. Y voy a crear ahora una viga. Esta viga la vamos a dejar de 45 por 25. Y le voy a disminuir la inercia alrededor del eje 3. Ok. En este punto me quedan dos cosas esenciales para el análisis de configurar, que son los patrones de carga y la fuente de masa sísmica para las cargas autocalculadas. Entonces voy a venir, primero voy a configurar los patrones. Dentro de los patrones está este patrón DET, que es un patrón que ella crea y es donde está guardado el peso propio de los elementos. A mí personalmente me gusta dejarlo ahí para saber que lo está calculando y yo utilizo otras cargas otros patrones de carga para cargar mi modelo. Esa es mi carga permanente, carga temporal. Y ya quedaron configurados mis patrones de carga. Ahí yo puedo meter todos los patrones de carga que yo desee usar. Y ahora voy a configurar la fuente de masa. La fuente de masa es importante porque es lo que usa el programa para autocalcular la masa que va a utilizar a la hora de aplicar cargas sísmicas. Entonces, en este caso, él está usando por defecto el peso propio de los elementos que definimos en el patrón de carga como carga DET. Y además, yo le voy a agregar carga permanente, el 100% de la carga permanente adicional y el 15% de la carga temporal que yo le agregue. ¿Ok? Eso según nos lo indica el código sísmico. Entonces, una vez que pasamos por el proceso de configuración, voy a guardar el modelo. Es una buena práctica estar guardando el modelo. Voy a caerle encima a uno que ya tenía por ahí. ¿Ok? Una vez que ya terminamos con la parte general de configuración, entonces entramos a la parte de modelado directamente. El proceso de modelado es sencillo una vez que contamos con todas las variables asociadas, con toda la configuración que ya hemos venido haciendo. Normalmente en un proyecto real tenemos más secciones, tenemos algunas otras variables que hacen que esta configuración inicial sea un poquitico más extensa. Pero en este caso, como es un ejemplo didáctico, vamos a mantenerlo corto. Entonces, voy a iniciar el proceso de modelado de este marco. Este marco va a estar compuesto por una columna, una viga y una columna al otro lado. Todos conectados de manera continua para que transmitan momentos a través de los nudos. En otras estructuras yo podría querer que una pieza no transmita momentos a los elementos adyacentes, como por ejemplo en una search. Entonces podría utilizar un esquema piñado. Entonces voy a utilizar la herramienta para modelar elementos frame. Esto me muestra esta caja de diálogo donde yo puedo escoger un marco recto, un marco curvo, un cable, un torón. Puedo escoger la sección que voy a utilizar y puedo escoger si es continua o si es piñada. En mi caso, ya dijimos que la vamos a hacer continua. Entonces, yo inicio. Primero la columna, después la viga, después la columna. Termino el comando. Y ven que instintivamente yo realicé el modelado continuo del marco, siguiendo la forma que el mismo marco me da.
Sin embargo, al modelar estructuras en SAP hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo modelamos esto. Eso por la orientación de los elementos. Vean que en el caso de este elemento de aquí, los ejes locales quedaron invertidos respecto a este otro elemento de aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa que podríamos estar viendo la zona equivocada de una columna al momento de diseñar nuestros elementos. ¿Ok? Podría ponerle el acero en el lado que no es a la columna si no estoy consciente de lo que estoy viendo. Ahora, en un modelo pequeño así como este, yo puedo venir, seleccionarlo y asignarle una reversión de conectividad y eso me va a reorientar automáticamente los ejes en la posición correcta. Sin embargo, en un modelo más grande, es importante llevar un orden en el proceso de modelado. A mí personalmente me gusta ir de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y así sé que todos los elementos están en la misma dirección y todos los elementos están apuntando hacia el lado correcto. Hacia el lado correcto desde el punto de vista de diseño cuando voy a extraer las tablas. ¿Okay? Esta misma situación se puede dar en vigas. Yo podría tener una viga que esté con los ejes invertidos o con un muro que esté con los ejes invertidos. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo los ejes alineados y la geometría del marco modelada, en este caso lo tengo modelado, quiero revisar primero cuáles son las secciones que tengo en este caso. Aquí veo que tengo una sección equivocada, voy a asignarle una sección viga. Esto lo pude haber hecho desde el principio, pero nuevamente como es un ejemplo didáctico, entonces vengo haciendo algunas modificaciones en el camino. ¿Okay? Entonces, además, todo esto puede responder a cambios durante el proceso de diseño, cambios arquitectónicos, por ejemplo. Imagínense que me cambia la sección de una de las columnas, imagínense que me cambia el ancho del vano. Todo eso lo puedo ir corrigiendo así como lo estamos viendo en este caso. Otras asignaciones que son importantes revisar en un modelo de 2D son los end offsets, donde yo vengo aquí a asignar un end offset. Esto me va a definir el tamaño de la zona infinitamente rígida del nudo y es especialmente importante cuando tengo secciones muy grandes. Por ejemplo, una columna muy ancha o inclusive en el SAP en modelos 2D se utiliza mucho elementos tipo frame para modelar para modelar muros y que sea más fácil de analizar. Entonces, en ese tipo de casos, el end offset es muy importante porque me permite definir el tamaño de la zona rígida del nudo. Entonces, como pueden ver, él automáticamente viene seleccionando el tamaño del nudo por la conectividad y utiliza el 50% de la zona del nudo como infinitamente rígida. Y eso es lo que él hace por defecto. Yo puedo venir aquí y decirle que no, que yo quiero que sea un 0%, que sea un 100% de la zona rígida, de la zona del nudo rígida, o puedo definirlo en unidades lineales. Entonces yo podría decir que yo tengo 1 metro rígido y de ahí en fuera cualquier cosa que esté fuera de ese metro va a ser flexible. En este caso no lo voy a tocar mucho. Otra cosa que es importante revisar son los insertion points. Vamos a pedirle al SAP que me extruya los elementos.
quiero enseñarles el insertion point. El insertion point está aquí. También se conocen como cardinal points. Y por defecto, todas las piezas en el SAP se insertan en el centroide. Sin embargo, eso es algo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, si esto fuera una viga de soporte para una losa, las vigas de la losa van debajo de la losa o por lo menos no se ven por el lado de arriba. Entonces, yo podría ubicar esta viga en el punto top center, en la parte de arriba en el centro, y vean que él me acomoda la viga. ¿Ok? Otra cosa importante son los releases. Cuando yo vengo aquí a ver los releases, yo veo cómo va a transferir qué cargas va a transferir la viga, en este caso, que es lo que tengo seleccionado, a la columna a través del nudo. Entonces, yo podría tener que de uno de los lados voy a tener un release de momento en 2 y momento en 3. Entonces, no va a haber una transferencia de momento entre la viga y la columna. Solamente va a haber transferencia de torsión. Y en el lado final va a haber una conexión completa de momento. Inclusive, yo podría decir que no, que yo voy a tener una fisura parcial en mi conexión de nudo. Entonces calculo un resorte y le puedo meter un resorte aquí. Entonces, él hace el release y le aplica un resorte rotacional. Le aplica un resorte rotacional de manera tal que haya cierta rigidez en el nudo, pero no la rigidez completa que tiene el nudo sin fisurar, por ejemplo. Eso en el caso de estar haciendo una revisión o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Noten que en este momento, si yo realizo un análisis de mi modelo, el modelo va a fallar. Y la razón por la que va a fallar es porque no le he definido a mi modelo apoyos. ¿Ok? Los apoyos voy a definirlos en este momento. Voy a asignarle a los nudos los restraints o apoyos. Ven que tengo varios apoyos predefinidos. En este caso quiero usar un empotramiento. Como son elementos de concreto. ¿Ok? Y en este momento llegó el momento de asignar las cargas. Entonces, dentro del esquema que les estoy proponiendo, estoy viendo una carga temporal de 250 kilogramos por metro cuadrado y una carga permanente de 350 kilogramos por metro cuadrado, aplicados en dos tipos de marcos espaciados entre ellos 6 metros. Ok, entonces, voy a tener en primer lugar un marco central que tendría un área tributaria de 3 metros a cada lado del marco, y eso me da una carga temporal total de 1.500 kilogramos por metro lineal, y una carga permanente de 2.100 kilogramos por metro lineal. ¿Ok? Entonces vamos a aplicarle esa carga aquí a la viga. Voy a asignarlo como una carga distribuida. Entonces, carga temporal, voy a tener 1.500 kilogramos por metro. Y carga permanente. Vean que no le estoy asignando carga aquí en el DET, sino que le estoy asignando aquí en uno de estos que está afuera. Aquí le voy a poner 2.100 kilogramos por metro. Ok. El otro marco que vamos a analizar va a ser un marco de borde. Este es un marco que tendría un área tributaria de 3 metros, pero solamente de un lado del marco. En este caso, ese marco tendría una carga temporal de 750 kilos por metro lineal y una carga permanente de 1.050 kilos por metro lineal. Muchas personas harían este
este ejercicio en dos modelos separados. Sin embargo, a mí me gusta hacerlos en un solo modelo, ya que ya pasé por toda la configuración inicial, ya la restricción bidimensional del modelo, etcétera, etcétera. Entonces, voy a generarlos en el mismo modelo con un comando que se llama replicate. Yo puedo venir aquí, seleccionar el marco y replicarlo. ¿Ok? Quiero ver una vista 3D de esto para que vean cómo se ve, cómo se va a ver esto. Puedo meter las coordenadas o puedo seleccionar dos puntos en el modelo. Yo quiero que el segundo marco quede aquí en el eje B. ¿Ok? Y solamente quiero hacer una copia. Vean que esto no es una copia, es muy parecido a una copia, pero tiene sus diferencias. ¿Cuáles son las diferencias principales? Él se lleva todas las asignaciones. Si yo le asigné cargas, si yo le asigné releases, si yo le asigné cardinal points, si le asigné secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él se las va a llevar todas en la replicación. ¿Ok? Si yo vengo a ver esta viga aquí, esta viga dice que ella tiene los 2100 kilos de carga permanente y los 1500 kilos de carga temporal. Ahora, yo dije que esta de aquí iba a ser un marco diferente, iba a ser un marco de borde. Entonces, voy a utilizar otra herramienta muy interesante que se llama el Interactive Database Editing. Vean que yo tengo seleccionada la viga para que sea ese el elemento que voy a editar. Si no, él me va a sacar todos los 6 elementos que tengo en mi modelo. Y el Interactive Database Editing, yo voy a venir aquí a los Frame Assignments, a las asignaciones de carga. Y le va a pedir que me muestre las asignaciones de carga. Entonces él me enseña esto. Aquí yo tengo dos opciones. Voy a cambiar mi carga temporal. Dijimos que eran 750 kilos. 750 kilos. Y la carga permanente la voy a dejar así un momento. En este momento, si yo le digo, si yo cierro esta ventana, no va a haber ningún cambio aplicado. Yo tengo que darle aplicar al modelo para que él se le aplique. Entonces vamos a ver cómo se va a ver eso. Vamos a pedirle que me muestre las asignaciones de carga temporal. Y ahí se ve el cambio ya realizado. Ahora voy a realizar lo mismo. Nada más que esta vez le voy a pedir que lo envíe a Excel. Claro, esto es para pensando en algo ya muchísimo más grande, donde yo tengo que hacer otro tipo de cambios, donde tengo que hacer más cambios. Tengo que cambiarle las cargas a 200 elementos, no ir uno por uno, sino que yo puedo agarrar, venir aquí y decirles que ellos van a hacer de 1050 y de 1050. Y una vez que estoy listo, le digo que lo recupere del Excel, vean dónde cambió y se lo aplico al modelo. Quiero ver cómo quedó la asignación en carga permanente. Y aquí lo ven, tengo 2500 en este primer marco y 1050 en este otro. ¿Okay? Pues, ¿para qué quiero hacer yo esto? Ya lo tengo configurado en 2D, entonces él va a omitir todos los grados de libertad tridimensionales. No se va a salir del plano, por ejemplo. Y esto me va a permitir entonces realizar un comparativo muy rápido entre mis distintos marcos y va a mejorar mi productividad al tener que configurar y revisar un solo modelo. Yo puedo agarrar y generar un solo modelo con 10 marcos distintos, con 10 cerchas distintas, con 10 aproximaciones distintas,
casos de carga, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces puedo iterar entre distintas opciones de diseño que yo pueda generar. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Y eso, y eso nos da una vista muy por encima de cómo asignar cargas. Yo podría venir aquí a asignar cargas puntuales también, otras cargas distribuidas, cargas de temperatura, que en esencia son las que estaríamos usando normalmente. ¿Ok? Ahora, me interesa mucho la parte de cargas sísmicas autocalculadas. Y la razón por la cual me interesa es porque es un tema poco del que se habla poco. ¿Ok? Entonces, brincando un poquitico a cargas autocalculadas, yo voy a definir una función tipo espectro de respuesta. Tanto en el SAP como en el ETAPS, esto es una función que ya existe. Yo puedo hacer tres cosas. Puedo agarrar las tablas que están al puro final del código, transcribirlas a un documento TXT o a un documento CSV y cargarlas desde un archivo. Puedo usarlo como una función usuario. Esa función tengo que venir y meter las tablas directamente en el SAP. O podemos hacerlo de la manera más sencilla, que es utilizar una función tipo Código Sísmico de Costa Rica 2010. ¿Cuál es esa función? Esta función, vamos a ponerle Código Sísmico de Costa Rica. Esta función ya incluye el cálculo del coeficiente sísmico. Entonces, si yo tengo algo muy común, una zona sísmica 3, suelo tipo 3, ocupación tipo D, tipo normal, una ductilidad de 3 y un factor de sobreresistencia de 2. Aquí ustedes tienen todos los periodos, aquí tienen todos los valores. Ahora, ¿qué significa esto? Si uno se va a ver el código, yo puedo ir y analizar periodo versus FET y no me van a dar iguales. ¿Por qué? Porque este FET que vemos aquí no es un FET, es un FET multiplicado por el respectivo coeficiente sísmico en cada uno de los puntos del gráfico. ¿Ok? Entonces, esto no es FET, sino que es porcentaje de la gravedad, es coeficiente sísmico en cada uno de los puntos del gráfico del espectro. ¿Ok? Entonces, esta es la manera ideal de hacerlo, porque esto les permite dejarlo configurado de una vez y en el caso de una eventual plantilla, les permite nada más venir, cambiar los parámetros del espectro y se actualiza automáticamente todo su modelo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. ¿Ok? Entonces, aquí dejé el espectro definido. Ahora yo quiero cargarle ese espectro a mi, a mi, a mi modelo. Para cargar el espectro tengo que venir aquí a los casos. Los casos de carga me permiten agregar un caso nuevo. Hay que cambiarle el tipo. Va a ser un tipo espectro de respuesta. Ven que se me abrió muchísimo
muchísima información adicional. Vamos a ponerle espectro de respuesta en X. Ok. Entonces, aquí puedo escoger cómo va a ser la combinación modal que yo voy a tener en mi espectro, cómo va a ser la combinación direccional. Lo que sugiere el código sísmico es CQC en combinación modal y CQC3 en combinación direccional. Y aquí voy a venir a configurar cómo voy a aplicar eso. ¿Okay? Entonces, va a ser una aceleración en la dirección U1. U1 sería X, utilizando la función código sísmico de Costa Rica con un factor de escala que si vemos lo que estuvimos discutiendo hace un momento, esta función código sísmico de Costa Rica, que es el espectro que estamos utilizando, es una función que correlaciona el periodo con el coeficiente sísmico. Eso significa que yo tengo que multiplicarla por la gravedad, 9.81. Y 9.81 porque estoy en kilogramos por metro. Lo ven aquí abajo. Aquí abajo me dice cuáles unidades estoy trabajando. Kilogramos, metros, grados Celsius. ¿Ok? Si estuviera en milímetros, sería 9.810. Si estuviera en centímetros, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahí agrego mi aceleración con respecto a una función específica. ¿Ok? Y esto que está aquí siempre va a ser, siempre debería de ser constante, por lo menos en un diseño normal. Lo que implica que si yo actualizo la fórmula de la función, si voy a cambiar por un S2, Z3 de 1, el espectro, entonces yo podría obviar este paso, dejarlo ya listo, y él va a actualizarme mi función. ¿Ok? Entonces, así es como yo cargo mi espectro de respuesta. Vean que aquí ya quedó. Y ahora quiero agregarle un patrón de carga. ¿Para qué un patrón de carga nuevo? Hay dos tipos de cargas sísmicas autocalculadas. Está las autocalculadas estáticas y las autocalculadas dinámicas. La dinámica responde al espectro de respuesta, que es lo que acabamos de ver, y la estática es la que vamos a ver en este momento. Entonces voy a crear un patrón nuevo de carga sísmica, carga sísmica en X, tipo sísmica, y esta nuevamente hay varias maneras de meterla. Puede ser a mano, entonces yo vendría aquí y la dejaría en tipo non. Tipo non lo que hace es que lo trata como cualquier otro patrón de carga y y yo tengo que ir a calcular y asignar manualmente las cargas. Sin embargo, dijimos que íbamos a hablar de autocalculadas, entonces vamos a usar esta que se llama User Coefficient. ¿Ok? Vamos a modificarla para que quede aquí. Y vean que se me habilitó esta opción de aquí para modificar las cargas laterales referentes a este patrón de carga. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo, en primer lugar, definir la dirección en la que voy a aplicar la carga. Dirección X o dirección Y. En este caso, como estamos trabajando en un marco bidimensional, entonces solamente la voy a aplicar en dirección X. Vean que aquí habla de diafragmas y aquí habla de diafragmas. Eso significa que tenemos que ir a definirle un diafragma al modelo. Ya vamos a verlo. ¿Okay? Esto de aquí, el coeficiente de cortante, es el coeficiente que el código sísmico define como un coeficiente sísmico. Yo voy a ponerle un punto 25 para ver algo cercano a la realidad. Y este factor 1 de aquí
es la distribución que va a tener sobre la estructura. Un 1 representa una distribución triangular, un 2 representa una distribución parabólica. En el caso de Costa Rica utilizamos un 1, utilizamos una distribución triangular en casi todos los diseños según el código sísmico. ¿Okay? Esto de aquí, esta última parte de aquí, me permite definir de a dónde voy a aplicarle la carga sísmica. ¿Para qué querría yo evitar aplicar carga sísmica en alguna zona? Por ejemplo, si yo tuviera un sótano, en ese sótano no debería estar llevando carga sísmica. Sin embargo, el resto del edificio sí debería estarlo llevando. Entonces yo podría tener el mínimo en 4,5 metros y el máximo en 12 metros o en 15 metros, no sé, dependiendo del edificio que esté analizando, de la estructura que esté analizando. ¿Okay? Entonces, esto me deja las cargas sísmicas estáticas definidas, autocalculadas. ¿Ok? Ahora, vamos a quitar las secciones para que no estorben. Ahora, voy a definir un joint constraint. ¿Qué es un joint constraint? Es una simplificación matemática. En este caso, una simplificación matemática que me va a definir un diafragma. Voy a agregarla como diafragma 1 en el eje Z. ¿Ok? Y voy a agregar otra que se llama diafragma 2, exactamente igual. Y la vamos a asignar. Los constraints se asignan a los nudos. Entonces ahí tengo 2 nudos. Voy a asignarle a los nudos un constraint de diafragma. Este va a ser mi marco 1, entonces le asigno el diafragma 1. Este va a ser mi marco 2, le voy a asignar el diafragma 2. Y eso lo hago de esta manera, porque si le hubiera asignado el marco 1 a los dos, el diafragma 1 a los dos marcos, se van a mover como una sola estructura tridimensional. Y eso es algo que no quiero. Estos son dos casos completamente apartes en este caso específico que yo estoy analizando. ¿Ok? Ven que no tienen ningún tipo de conexión. Entonces, voy a volver a guardar. Esta es una opción que normalmente no usamos, el Model Alive. Model Alive me permite ir haciéndole cambios en vivo al modelo y cada vez que yo le hago un cambio, él recalcula el modelo. En este caso, como el modelo es tan pequeño, voy a usar el Model Alive para mantener el... Vamos a ver. ¿Qué estaba viendo? Ok. Ok. Vamos a ver. Ahí él me está mostrando. Ahí él me está mostrando carga axial debido a carga muerta. Aquí tengo las cargas sísmicas.
Vamos a ver. Ahora algo me saltó. No quiso correr el modelo. Vamos a ver qué le pasó. Ahora no sé por qué no quiso correr. Vamos a ver qué le pasó al modelito. Trató sin correr. Ok. Ok. Debería haber corrido. Mm. Me van a disculpar, me está dando un error y no sé con qué tiene que ver. Como lo vengo haciendo en vivo, se me, se me trabó el resolvedor. Bueno, ya se corrigió. Ok. Ahora sí. Pensando en sacarle resultados ahora. Pensando en sacarle resultados a esto.
Entonces, yo podría pedirle las tablas. Y esas tablas, no quiero ver asignaciones, quiero ver resultados. Las tablas casi siempre sacan un montón de resultados que no necesariamente son los que necesitan. Por ejemplo, yo voy a venir a definir un par de combinaciones. Vamos a decir combo 1, pensando en el código, 1.4, carga muerta 1.4 y combo 2 sería carga permanente por 1.2. Okay. Ahí tengo un par de combinaciones. Ese par de combinaciones, cuando yo vengo y le pido las tablas, yo puedo venir aquí y ver, por ejemplo, voy a seleccionar esta columna de aquí. A esa columna le voy a pedir que quiero ver las fuerzas internas del frame y la quiero ver para ningún patrón de carga. Lo ven aquí, ya quedó 0 de 4. Y aquí tengo todos los casos de carga y las combinaciones. Entonces, en el momento en que yo le doy OK, en el momento en que yo le doy OK, él me va a mostrar para ese elemento cada uno de los casos que yo le pedí. ¿Ok? En este caso, yo quiero ver única y exclusivamente las combinaciones. Entonces, yo puedo venir a pedirle aquí en los casos, quiero nada más estas dos combinaciones de ese elemento. Y vean lo que se redujo la tabla. Ahora tengo combo 1 y combo 2. La tengo en 3 estacionamientos diferentes. En 0, 1.5 y en 3. ¿Ok? Entonces, ahí tengo el resultado de esa pieza en el centro de la pieza y en los dos extremos. ¿Ok? En este caso estoy viendo nada más carga axial, porque solamente tengo carga axial aplicada en esa columna. Pero si vamos aquí a la viga, por ejemplo, vamos a esta viga. Quiero así como estaba. Esa viga tiene muchísimo más información y la información tiene que ver con la cantidad de puntos que va a tener. Entonces, por ejemplo, esta es combinación 1 para la viga y de ahí para abajo es combinación 2. Aquí tengo 0 carga axial, cortante en el eje 2, 0 en el eje 3, 0 torsión, 0 momento en el eje 2 y momento alrededor del eje 3. Ahora, esto no es una manera práctica de verlo. La manera más sencilla de verlo es pidiéndole que lo exporte a un formato más amigable con el ingeniero. A un Excel, por ejemplo. Entonces, en el momento en que me lo exporta Excel, ya yo tengo esto, yo puedo ordenar mis datos, puedo procesarlos, sacarle los datos que me interesan, eliminar datos que no me sirvan
todo ese tipo de cosas puedo hacerlas aquí. Puedo utilizar una tabla dinámica para que me dé los datos que realmente me van a interesar. Inclusive puedo utilizarlo como insumo en algún Excel que yo tenga ya programado para el diseño de vigas, diseño de columnas, etcétera. Entonces, ahí lo tenemos. Voy a parar por aquí para que nos quede algo de tiempo para hacer algunas preguntas. Carlos, no sé si me ayudas con las preguntas. Sí, claro que sí. En este momento tenemos solamente una. Yo les recuerdo que las preguntas deben colocarse en el espacio designado, ¿verdad? Que se llama preguntas y respuestas para poder dejarlas grabadas aquí mismo. Don Emanuel López pregunta, ¿cuánto se importa un stretch de modelo hecho en AutoCAD 3D? ¿Existe la Carlos, posibilidad? ¿Me escucha? bueno, vamos a buscarlos por aquí. Tiene que haber. ¿Me escucha? Sí, efectivamente, Braulio, los dibujé en el plano XY, ZY y no me fijé. Y le apliqué las cargas en el otro sentido, en un sentido que no estaba definido. Perdón, lo analicé en un sentido que no estaba definido. Ok. Vamos a ir viendo las preguntas. Cuando se importa un sketch de modelo hecho en AutoCAD 3D, ¿existe la posibilidad de que el SAP cargue los ejes invertidos? ¿Hay alguna forma de configurar la importación para evitar problemas en cuanto a la orientación de ejes en cada elemento? Sí, cuando ustedes lo importan de un CAD 3D, va a depender de la orientación en la que lo dibujaron. Sin embargo, como el CAD 3D es vectorial, entonces sí podrían jalar ese tema. Sin embargo, el SAP por defecto lo descarta a menos de que ustedes se lo indiquen explícitamente y él arma su propio esquema, empezando de abajo para arriba, de izquierda a derecha, de más positivo hacia más negativo en el plano, digamos. Ok. En User Defined Load Pattern, ¿qué significa el scale factor de 0.25 para carga estática del sismo autodefinido? Ese punto 25 que vemos aquí, vamos a verlo, Load Patterns, me cayó debajo las preguntas. Eso es en User Coefficient. Y cuando yo vengo a definirlo, me queda aquí. Ese punto 25, yo le pongo un punto 25 como una aproximación didáctica en este caso, pero ese es el coeficiente sísmico inicial que ustedes calculan y tienen que irlo iterando conforme lo haría uno a mano en el tema de analizarlo a pie. Pero este es el código, el coeficiente sísmico que dicta el código. ¿Okay? ¿Me escucha, don José Luis? Una consulta. Yo sé que el modelo que lo hizo en 2D, pero en caso de modelos 3D, ¿cuál sería la forma que recomienda para considerar el 100% del sismo en una dirección y el 30% en la otra? ¿SRSS o CQC? ¿En qué puede afectar esto el análisis? Eso son diferentes maneras de combinar de SRSS y CQC son diferentes maneras de combinar el caso modal y los resultados direccionales. CQC3 siempre va a ser, CQC y CQC3 tienden a hacer una mejor aproximación a nivel teórico. SRSS es más severa, es mucho más severa.
Entonces les va a dar un factor de seguridad adicional, pero no va a ser más real, digamos. ¿Ok? Me están preguntando por la diferencia entre SAP versus ETAPS. Es una pregunta complicada. Bueno, no, realmente muy sencilla. El SAP y el ETAPS en esencia son muy similares. Sin embargo, en el ETAPS podemos pensar como un SAP en esteroides para edificios. El ETAPS tiene herramientas que hacen muchísimo más sencilla el modelado de edificios específicamente. Entonces, cuando hablamos de modelar estructuras generales, el SAP lo va a hacer más fácil, y cuando hablamos de modelar estructuras tipo edificio, el ETAPS lo va a hacer mucho más sencillo, con, con herramientas muy específicas para edificios. Don José Luis, ¿me Me escucha? preguntan por qué realicé un cambio de inercia en la viga. El cambio de inercia en la viga es para contemplar la sección agrietada según pide el código sísmico. Eso es parte de lo que dice el código, y si lo ve, solo le bajé la inercia alrededor del eje 3. Eso significa alrededor del eje flexionante. SRSS no tiene problemas con el tema de signos. No tiene problemas. Es la suma de las raíces de los cuadrados. Entonces, primero lo eleva al cuadrado, eso lo genera en absoluto, y después le saca la raíz, sigue siendo un valor absoluto, y después lo suma. ¿Cuál es la utilidad de definir el diafragma para cada viga? O sea, ¿para qué se realiza? Cuando yo defino el diafragma para la viga, lo que estoy diciéndole es a dónde está el diafragma para que él vaya a aplicar las cargas autocalculadas, las cargas sísmicas autocalculadas. Si yo no lo hubiera definido un diafragma, no hubiera podido aplicar las cargas sísmicas autocalculadas. Y si lo hubiera definido el, el, el mismo diafragma para los dos marcos, entonces los dos marcos se hubieran comportado como una sola estructura tridimensional. ¿Ok? En el caso de las fundaciones, ¿qué es recomendable para modelar las condiciones de suelo? Eso va a depender muchísimo del criterio ingenieril, va a depender mucho de el tipo de secciones que estén usando, y va a depender mucho del tipo de análisis que estén haciendo. Por ejemplo, en mi caso, si yo estoy diseñando algo como esto, yo no utilizo un solo modelo, utilizo dos modelos. Un modelo para diseñar mis fundaciones, que sería este que están viendo aquí, con un empotramiento en la parte de abajo, y un modelo para diseñar mis columnas del primer entrepiso o del primer piso. Y ese modelo lo hago piñado en las fundaciones. ¿Por qué hago eso? Eso lo hago porque literalmente al utilizar un empotramiento en la parte de abajo, estoy trasladando fuerzas de la columna, fuerzas traducidas en momentos de la columna a la fundación para diseñar el volcamiento de esa fundación. Y a la hora de generar un pin, estoy obviando cualquier capacidad de momento que tenga la fundación, y la estoy trasladando a la columna. Eso significa que la columna me va a quedar ligeramente sobredimensionada y que la fundación me va a quedar ligeramente sobredimensionada. Sin embargo, si yo utilizo solamente un empotramiento para diseñar la columna y la fundación, entonces la fundación me va a quedar ligeramente sobrediseñada y la columna me podría quedar ligeramente subdiseñada. Entonces, yo, para no jugarme esa carta,
utilizo dos modelos. Eso es algo importante. Un solo modelo no les va a dar las respuestas. Y la persona que les diga que un solo modelo les da todas las respuestas, probablemente se está brincando algo en el proceso de análisis y eventual diseño. ¿Okay? Lo del diafragma es por ser modelado en 2D. No, lo del diafragma no es por ser modelado en 2D. Lo del diafragma es para poder utilizar las cargas sísmicas autocalculadas. Si no, él no las va a aplicar correctamente. ¿Okay? Si quieren que ese diafragma sea una figura exclusivamente para definir las cargas autocalculadas, yo puedo utilizar un diafragma y prender este check de aquí, el check semirrígido. ¿Qué es ese check semirrígido? Ese check semirrígido le va a indicar al programa que sí, yo necesito que aplique las cargas sísmicas ahí, en esos nudos, pero que distribuya las cargas sísmicas como si no existiera un diafragma, que las distribuya conforme la rigidez de cada elemento, ¿ok? Como lo haríamos en un diafragma flexible. ¿Ok? Ok, ¿cómo se importa un modelo desde Revit? Esa es otra pregunta muy interesante. Acuérdense que Revit es un formato propietario de Autodesk y el formato que utilizamos en BIM no es el formato Revit, es el formato IFC. Entonces yo puedo venir aquí e importar un archivo IFC que viene de cualquier programa BIM, sea Revit, sea BricsCAD BIM, sea cualquiera. ¿Ok? Entonces, este otro que dice Revit XR File requiere de un plugin especial que se adquiere por separado, que lo vendemos nosotros mismos como parte de lo que da la casa matriz CSI, pero el ideal sería hacerlo a través de un archivo IFC, que es el formato internacional de transferencia. ¿Qué es la excentricidad? El SC ratio dentro del cuadro de, de la definición de los patrones de carga. ¿Okay? Cuando yo vengo aquí, esto funciona para edificios tridimensionales. ¿Qué hace eso? Eso hace que el programa le aplique la carga en el centro de masa y en una excentricidad de un 5% positiva y un 5% negativa. Entonces él agarra y hace 3 casos de carga distintos y me da un envolvente de esos 3, donde está aplicando la carga sísmica en el centro de masa, en el centro de masa más un 5% de excentricidad y en el centro de masa menos un 5% de excentricidad. Esos también se sugiere en el código sísmico eh, como requerido. Entonces, eso ustedes lo pueden variar. Esto es un porcentaje. Ustedes podrían ponerle el porcentaje que ustedes gusten. Si no quieren que el programa lo haga y quieren incluirlo ustedes pueden ponerle un 0 ahí. Eso no es ningún problema. Y eso funciona en modelos tridimensionales. En modelos bidimensionales no hay cómo meter una excentricidad porque no estamos considerando nada fuera del plano. Entonces, creo que hasta aquí llegamos por hoy. No veo.
no veo más preguntas. No sé si me ayudas, Carol, a despedirnos. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a estar habilitando aquí mismo las encuestas para que por favor nos ayuden a responderlas. Son preguntas rápidas nada más de marcar. Les recordamos que les enviamos al correo electrónico el certificado de participación y también en el espacio de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles se va a colocar la grabación de aquí a la otra semana para que lo puedan revisar por ahí. Sin más, Algo importante, Carol. Se me olvidó mencionarlo. Yo les voy a dejar el archivillo de SAP, por si alguno lo quiere revisar. Lo voy a terminar de corregir y se los dejo, te lo mando a vos para que se los dejes sí, en algún sitio. perfecto. Yo igual se les manda entonces cuando se les envíe el certificado de participación. Eso sería, señores. Entonces, muchísimas gracias por participar y recuerden llenar la encuesta, por favor.